A lo que quiero decir, a lo mejor tuvo que estarlo 49, no estoy juzgando, pero no sé si con todas las exenciones estamos haciendo ese juicio de renovar, que sí, este año también va a estar exento esto, porque realmente, o exento, desgravado, beneficiado, alícuota, me refiero a lo que son los privilegios, ¿no? Y en eso me parece interesante, bueno, esta suerte de renovación de esa desigualdad, ¿no? Porque en definitiva no deja de ser una excepción a la igualdad que antes hablábamos, o al principio de generalidad, para decirlo más técnicamente, pero me parece que ahí a lo mejor hay algo que se pone muy en evidencia en estas crisis, ¿no? En estas crisis, bueno, sí, a lo mejor los impuestos que hay no alcanzan, pero bueno, también a lo mejor hay que revisar un poco a quiénes estamos, o a quiénes, o a cómo, o a dónde estamos beneficiando, porque a lo mejor inclusive falta exenciones, ¿no? No digo que sobren, a lo mejor faltan, o haya que hacer un reacomodamiento, una suerte de revisión. Eso siempre me quedó como un ejemplo, ¿no? Y después, bueno, creo que los tribunales que imparten justicia, en particular el Poder Judicial, si se quiere, bueno, también son quienes van dando cuerpo y alma a estos principios constitucionales, obviamente, les van dando sus contornos, sus alcances. Creo que en este sentido la Corte, en ese caso muy conocido García, del año pasado, también hizo toda una definición, ¿no? Porque dijo 2 personas ganan X pesos, bueno, obtienen una renta, para decirlo más acorde a esta charla, obtienen una renta de X pesos, y por ende tienen, si se quiere, una idéntica manifestación, ¿no?, de capacidad contributiva desde la técnica tributaria. Sin embargo, una de ellas es una jubilada. Y entonces ahí la Corte sí, entonces si es una jubilada argentina, me he comprometido ante las leyes, me he comprometido ante la comunidad internacional, o sea, ante otros países, a tratar a una persona mayor, X, como este sector de vulnerables, ¿no?, que yo considero que es un sector de mayor vulnerabilidad, me he comprometido a tratarlo especialmente. Entonces hay mayor capacidad contributiva, pero en este caso la renta de la jubilada no paga ganancias. Bueno, fíjense que eso es un fallo muy, muy comentado, muy criticado, pero eso también es un poco adaptar, ¿no?, los principios constitucionales y sacarlos del contenido pétreo, ¿no? Decir, bueno, en 1920 no sé cómo era la capacidad contributiva, hoy necesito, ¿no? Y hoy la pandemia creo que nos va a colocar mucho en esa necesidad de reinterpretar o readaptar, no sé bien cuál es el término, ¿no? Pero necesidad de un esfuerzo en ese sentido de adaptación. Y lo otro que quería señalar, para no, creo que igual sé que Nicolás, que me va a seguir, se va a ocupar más del principio de capacidad contributiva, me da la sensación por el título que he visto de su charla. Creo que va a ocupar las sentencias de los próximos años, seguramente va a ser ese el principio vedette. Me da toda la sensación por esto un poco lo que vamos viendo, y también por lo que vemos en los informes, ¿no?, de estos organismos, que un poco cuestionan, ¿no?, la deficiencia del sistema tributario, y hacen, ¿no?, un llamamiento, ¿no?, en cierta medida, bueno, a tratar de reducir esa desigualdad, no solamente aumentando, bueno, como si fuera la receta mágica, ¿no?, aumentando los ingresos, pero también viendo el origen de esos ingresos, ¿no? Así que creo que ahí hay claramente un llamado al tema de la capacidad contributiva, pero que la dejo en manos de Nicolás, que la va a tratar mucho mejor. Y lo otro que me gustaría tratar, y con esto cierro, algo adelanté, es esto de la otra gran brecha de la desigualdad. No puedo dejar de mencionarla, se da con el tema de las mujeres. Y esto creo que también quedó muy en evidencia, no solo en los informes, sino creo que hay algo bueno que está pasando no solamente en nuestro país, sino en el resto del mundo, que es las mediciones, ¿no? Está habiendo mucha medición oficial, eso permite tomar, además adoptar políticas públicas, ¿no?, a raíz de los datos duros o de los datos más oficiales en el sentido de objetivos. Bueno, atrás de eso pueden venir políticas públicas que un poco atiendan directamente, ¿no?, que es lo más recomendable. Pero claramente
yendo al tema tributario, los principios constitucionales, también me da la sensación que en muchos países, en nuestro, les diría que es uno de ellos, hay otros me parece que están dando unos pasos un poco más rápidos, como Colombia y México, por lo que he visto, no hablo de los europeos, que quizás tengan más años en esto, pero nuestras leyes tributarias carecen de exenciones, beneficios con perspectiva de género. Digamos, la perspectiva de género en la ley tributaria es muy reciente, diría que es incipiente, es de los últimos años. Esto posiblemente obedezca a que todo lo que es los presupuestos con perspectiva de género, lamentablemente es una temática bastante nueva de nuestro país, que está teniendo un desarrollo rápido, pero bueno, es bastante nueva. Por ahí también obedece a que los ministros de Economía en general han sido hombres, salvo alguna excepción. Los administradores federales de ingresos públicos también han sido hombres. No necesariamente había que ser mujer para tener perspectiva de género, pero bueno, han sido hombres con escasa perspectiva de género. Y entonces también es difícil encontrar en las leyes tributarias, cuando uno repasa las exenciones, y no solamente las exenciones, sino esquemas tributarios que atiendan a la forma en que las mujeres ejercen sus actividades, no hay tratamientos específicos. Y eso también en épocas de pandemia se agudiza, como todo, se agrava, por supuesto más en los impuestos al consumo, se ve más, ¿no? En un montón de operaciones, digamos, que pesan más sobre la mujer más más humilde, que no puede evitar, ¿no? A mí siempre se me ocurren los pañales, bueno, los productos de higiene femenina, todas cosas que ya están muy instaladas, ¿no? Las leches maternizadas, han tenido a veces tratamientos diferenciados. Pero digamos, falta una visión, quizás un día en una investigación, ¿no? De la facultad, sería muy interesante a lo mejor eso, ¿no? Que surgiera como una propuesta, porque tampoco es sencillo, pero bueno, acá hay mucho también a ver qué están haciendo otros países. No me refiero a las asignaciones directas, que por supuesto también tienen mucho que ver, pero no es eso que me refiero, sino a concretamente en la ley de ganancias, en la ley de IVA, a lo mejor en la ley de bienes personales, no sé, quizás ahí menos no lo veo yo, pero bueno, son cosas que por ahí merecerían un trabajo de investigación, ¿no? Pero encontrar alguna forma, sobre todo con el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, que es una de las contribuciones, a mi gusto, más importantes de la reforma, esa suerte de medidas de acción positiva o de discriminación positiva que los constituyentes y las constituyentes nos dejaron ahí y que hoy no están explotadas al 100%, al menos no jurídicamente, claramente. Se podría, en materia fiscal, se le podría dar un uso mucho mayor, ¿no? En el sentido de esto de discriminar para igualar. Y bueno, se podría hacer ahí alguna suerte de política fiscal, creo que está haciendo, de a poco se va a ir haciendo, pero bueno, creo que eso es lo que va a venir en los próximos años y sería muy interesante que sucediera. Yo para terminar y no robar tiempo, si robé, lo devuelvo después en la parte de las preguntas, lo reintegro. Nada, quiero terminar diciendo que mucho en la doctrina se habla de que sobre todas estas garantías constitucionales que están escritas, la mayoría, ¿no?, de los textos constitucionales, hay una que sobrevuela todas, que es la de justicia tributaria, ¿no? Hay una que no está escrita, pero cuando uno junta todos nuestros principios constitucionales, pone igual justicia tributaria, ¿no? Y hoy se ve muy claro, siempre se vio, pero digamos que hoy es como si nos hubieran puesto así en la cara, ¿no?, como una calcomanía, ¿no?, que es el impuesto como una verdadera herramienta que tiende hacia reducir las desigualdades y hacia fomentar la igualdad, ¿no?, o sea, el tratamiento equitativo y igualitario en muchísimos temas. Así que bueno, celebro estos ámbitos, porque son los semilleros después de muchísimas cosas, la verdad es esa, de aquí salen después ideas, y uno después se queda con un tema y escribe un artículo, y se juntan 2, después 3, invitan, ¿no?, y así después se van como contagiando este virus saludable que es la tributación. Bueno, gracias, mando un beso a todos.